empezar a grabar primero. Ahí va, y ahora sí. Entonces, la idea de esta clase era que ustedes me pregunten, ¿sí? Dudas que tengan sobre lo que expliqué la última clase y sobre los ejercicios que avanzamos, ¿sí? Que eran del 1 hasta el 8. Si tienen dudas, ustedes me consultan ahora y yo respondo. Y si no, les explico un poco de aplicaciones económicas de derivadas que tienen que ver más que nada con temas que van a ver en algún momento en microeconomía. Como hicimos ya en la primera parte, yo trato de adelantarme un poquito a lo que ustedes van a ver en la carrera. Vimos aplicaciones de matemática financiera y bueno, ahora un poquito también me parece que teoría de mercados, ¿sí? Ustedes ven acá que hay algunos problemas que hablan de mercados de competencia perfecta. No sé si hay alguno de monopolio. Sí, acá hay uno de monopolio. Hola, Diana. Hay alguno de monopolio, hay de competencia perfecta. O sea, todos estos son temas de microeconomía, ¿sí? Ustedes, más que nada, las derivadas no se utilizan demasiado, ¿sí? En la práctica. Pero, alguna que otra aplicación, sobre todo si entienden el concepto, le pueden encontrar. Más que nada, yo, los que cursaron conmigo Matemática 1, yo les enseñé programación lineal, y ahí entienden el concepto de cociente incremental y de delta I sobre delta X, digamos, básicamente, aplicado a casos lineales, ¿sí? De optimización en casos lineales. Y esos son los casos en los cuales a mí, según mi experiencia, pueden llegar a tener en algún momento, si ustedes se dedican a la parte cuantitativa, ¿sí? De la economía, es decir, si siguen haciendo una maestría, un posgrado en técnicas cuantitativas, pueden aplicar esto. Esto yo ya se los dije a las personas que cursaron conmigo matemática 1, pero para los que recién arrancan conmigo, me parece que es bueno, ¿sí? Que tengan una idea de por qué se les enseña esto. Entonces, si ustedes tienen preguntas, por ejemplo, no sé, el 8 les salió, el ejercicio 8, si no, yo sigo con ejercicios económicos. No, continúe, por favor, porque para mí, la verdad, me explotaba el cerebro. Bueno. De los 4 ejercicios que faltaban hacer, solo pude resolver 2. No sé si estarán bien, pero sé que pude resolver 2. Y los otros 2, uno directamente me quedó estancado y el otro, que es el 8 que usted dice, hice el primer paso y ahí me quedé porque no sabía qué hacer. Bueno, ¿cuál tuviste, con cuál tuviste problemas primero? El 5 y el 8. Ah, ok. Bueno, el 5 y el 8. Bueno, miren, el ejercicio, el ejercicio 5, ahí pongo la pantalla en grande, ¿sí? El ejercicio 5, esperen que cambio de... no, está bien. El ejercicio 5 es f de x igual a k por 1 sobre x. Tal que, sí, y cuando, ahora, esperen que comparto, ahí está. Ahí está. Ejercicio 5, f de x igual a k por 1 sobre x, y pongo la barra, ¿sí? Barra, en matemáticas se lee tal que k pertenece a los reales. ¿Sí? Eso dice el enunciado del ejercicio. ¿Sí? La regla del cociente, ¿sí? Ustedes lo que tienen que ver, yo lo que les dije es, siempre el problema aparece con las letras, ¿no? Cuando metemos una letra. Acá metemos la K ya, a veces empieza a
haber problemas. Acá lo que tienen que aplicar, ¿sí? Primero, o sea, lo que ustedes tienen que ver es cuál es la operación principal que existe en la función. Entonces acá tenés una división, ¿sí? Tenés un número, ¿sí? Porque dice que acá pertenece a los reales, un número, ¿sí? Un número por 1 sobre x. Esto se puede expresar de esta manera. Igual acá sobre x. Es lo mismo, ¿sí? Podés ponerlo así. Pero lo que quería decir es que lo que tenés que aplicar en estos casos es la regla del cociente. ¿Y qué decía la regla del cociente? Bueno, la regla del cociente para las derivadas dice que si yo tengo una f de x es igual a una u de x dividido una b de x, ¿sí? Entonces la derivada de esto es igual a la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, dividido el de abajo al cuadrado. Entonces, bueno, yo voy a hacer esto, fíjense, voy a hacer el camino largo, ¿sí? Voy a hacer el camino largo y después les voy a mostrar un atajo. Para cuando tienen casos así. Pero voy a hacer el camino largo que es este. Entonces, voy a derivar esto de acá arriba. Voy a derivar k sobre x. Un número dividido una variable. ¿Sí? El dominio de esta función, el dominio de f de x, son todos los reales menos bueno, se los dejo como pregunta, ¿sí? Pero calculo que todos saben o imaginan. ¿Eh? ¿El 0? El 0. Todos los reales menos el 0. ¿Sí? Primera cosa fundamental que me tengo que fijar. O sea que la derivada no va a existir en x igual a 0. Bueno, entonces voy a derivar esto, ¿sí? Voy a hacer, a ver si acá se ve, sí. Entonces, f' de x va a ser la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. ¿La derivada del de arriba cuánto es? 0. Muy bien. 0 por x menos el de arriba, K. el de arriba por el de abajo derivado. ¿Cuánto es la derivada del de abajo? 1. 1. Dividido el de abajo al cuadrado. Cuadrado. ¿En qué me quedo? Menos k sobre x al cuadrado. Ah. Listo. Ahora, fíjense una cosa. Siempre que yo tenga esto, siempre que tenga una constante por 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x, o sea, si f de x, olvídense de esto. O sea, no se olviden, digo, pero hagan de cuenta que f de x, o a ver, para no confundir, g de x es igual a 1 sobre x, la derivada de g de x, ¿sí? Es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es, si yo tengo una constante por esto, ¿sí? Una constante por esto es la constante por la derivada de esto. ¿Sí? Yo tengo, ustedes fíjense, esto es como una función de x. ¿Sí? Esto es algo que depende de x. Es algo que depende de x. ¿Sí? Una función que depende de x, 1 sobre x. Y esto es una constante. Listo. Es la constante por la derivada de lo que depende de x. Y yo ya sé en la tablita que la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces te va a quedar, la derivada te va a quedar k por menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué es eso?
que por la regla del cociente también te sale. Listo. Esa es la derivada. Esperen que me olvidé el borrador. Ahí está. Bueno, entonces, ¿ese se entendió? Sí, sí. Bueno, y ahora el 8. El 8 el 8 es f de x igual a x más 9 al cubo x más 9 al cubo por 2 por x más x al cuadrado. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, acá, digamos, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Alguien lo hizo? Sí, la del producto hay que aplicar. La del producto. Regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? Y bueno, la regla del producto dice que si yo tengo una f de x que es igual a u de x por b de x, entonces la ecuación de la recta tangente a todos los puntos para los cuales esta función está definida, ¿hay algún punto para el cual esta función no esté definida? ¿Mm? Les pregunto a ustedes, ¿eh? Ustedes ya me tienen que poder decir. La idea es, ¿qué tipo de ecuación es esta? Esto es un polinomio ¿de qué grado va a ser? Tercero. ¿Cómo? Tercero. ¿De grado ¿De 3? tercer grado? Sí, en principio pareciera que fuese de grado 3, pero en realidad te va a terminar siendo un polinomio de grado 5. ¿Sí? No importa, la cuestión es que es un polinomio de grado mayor que 1, ¿sí? Va a tener más que una raíz, ¿sí? En principio, si es de grado 5, tiene hasta la posibilidad de tener hasta 5 raíces reales. ¿Y por qué te digo yo esto? Porque si vos hicieses acá, expresaras esto es el cubo de un binomio. Entonces acá te va a quedar un x al cubo, ¿sí? Y cuando vos multipliques este x al cubo por este x al cuadrado, te va a quedar un x a la quinta. Entonces es un polinomio de grado 5. Pero más allá, digamos, de si es de grado 3 o de grado 5, lo que ustedes me tienen que poder decir es si existe algún punto del dominio de esta función en donde no esté definida. Bueno, en principio yo les digo que no, pero ¿qué tienen que hacer para saber si tiene algún problema? Ustedes, con las herramientas que tienen, ¿qué harían? Graficar. Graficar, muy bien. Eso. ¿Sí? Ingresás esto en GeoGebra y ahí, digamos, te fijás si es una función homográfica, digamos, ¿sí? Si tiene algún tipo de agujero, ¿sí? O algún tipo de pico, ¿sí? Como habíamos conversado la vez anterior. Y después, si no tiene ningún tipo de problemas, entonces vos sabés que la derivada va a existir en todo su dominio, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa?
Yo lo que voy a aplicar entonces acá es, como decía Diana, la regla del producto. ¿Sí? Va a ser, entonces, f' de x, ¿sí? F' de x. Miren, hay una notación adicional a poner f' de x, que esto indica la derivada de f, ¿no? La notación es esta, es d de f dividido d de x, ¿sí? Esto y esto quieren decir lo mismo, ¿sí? ¿Qué es esto? Diferencial de f dividido diferencial de x. Esta es la notación para el caso de funciones continuas. ¿Sí? ¿Cuál es el análogo para el caso de funciones discretas? Discretas quiere decir esto. Si yo tuviese, por ejemplo, una f de x así, en donde yo sé que cuando x vale 1, ¿sí? F de x vale f de 1. Cuando x vale 2, f de x vale f de 2. ¿Sí? Lo que sea, no importa. Pero no hay continuidad, ¿sí? Es decir, yo tengo una relación, ¿sí? Porque una función es una relación entre dos variables. Acuérdense siempre, o sea, yo estoy tratando de encontrar relación entre cosas que puedo medir, ¿sí? Entre X y Y, ¿sí? Lo que sea. ¿Sí? Entre ingreso y consumo, ¿sí? Entre altura de los padres y altura de los hijos, ¿sí? O sea, estoy tratando de encontrar correlación, se dice, ¿sí? Correlación entre las variables. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, si yo, por ejemplo, encontrase que a medida que X aumenta, Y aumenta, bueno, entonces puedo decir que entre estas dos variables hay una correlación positiva. Es decir, si la altura de los padres aumenta, tomo una muestra, ¿sí? Por ejemplo, de la altura de los padres de los alumnos de la Universidad de José C. Paz. Entonces yo mido la altura de los padres y veo que a medida que los padres son más altos, los hijos también son más altos. Bueno, digo, hay correlación positiva entre esas dos variables. ¿Sí? Nada, un caso, lo que sea. ¿Sí? Si agarro una muestra de, no sé, ingreso de familias en la zona de, no sé, acá, Capital Federal, y veo que a medida que el ingreso aumenta, el consumo también, bueno, digo, entonces hay una correlación positiva entre consumo e ingreso. ¿Sí? Ahora, ¿qué quería decirles yo con discreto? Discreto. Cuando yo planteo que estos puntos se pueden unir por una recta, en realidad hay variables que yo no puedo tomar el valor entre medio de 1 y 2. O sea, esto es en cierto modo, es algo que yo establezco, como digo, sí, bueno, la relación positiva trazo una recta. Pero en realidad lo que yo voy a tener, en la realidad, no en la teoría matemática, en la realidad, voy a tener puntos. Voy a tener puntos en el plano. Voy a tener un puntito acá, o sea, para cuando x vale 1, ¿sí? F va a valer f de 1, entonces voy a poner el puntito acá, ¿sí? Y voy a ubicar los puntitos en el mapa. Entonces, yo ahí tengo valores, ¿sí? Valores de la relación de la función, ¿sí? Digamos, y no hay continuidad, Entonces se dice que la variable está definida en tiempo discreto, ¿sí? En tiempo discreto. Ahora, por el hecho de que yo no plantee continuidad y diga, bueno, la variable está definida en tiempo discreto, no por eso voy a dejar de querer saber
cómo es la relación entre la variación de f, o la variación de y, con respecto a la variación de x. Entonces, voy a seguir calculando lo mismo que veníamos calculando hasta ahora. Es decir, delta f sobre delta x. ¿Qué cambió conceptualmente? Y conceptualmente, si yo pongo esto, estoy en cierto modo denotando, ¿sí? Denotando, ¿sí? Poniendo de manifiesto que la variable no es continua. Y difícilmente vos encuentres siempre una variable continua. Es decir, si yo tomo, no sé, mido, por ejemplo, el precio de una acción en el mercado. El precio de una acción en el mercado. Por más que yo quiera, o sea, ustedes ven los gráficos del mercado de valores, si ustedes ven que hace así, qué sé yo, ¿sí? El precio de las acciones o el precio no sé, el tipo de cambio, ¿sí? Entre, no sé, el euro y el dólar, lo que sea. Y ustedes ven eso, ahí, en cierto modo, o sea, está asumido como que vos podés hacer infinitamente divisible el tiempo. Pues si vos medís acá tiempo y acá medís precio, bueno, pero en realidad, o sea, vos no tenés un precio para cada milisegundo de la variable. No tenés un precio para cada milisegundo, digamos, del tiempo, ¿sí? Es decir, tengo el precio, no sé, en este minuto, y dentro de un minuto se actualiza, y dentro del otro minuto se actualiza, tiqui, 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 o sea, la variable es discreta, ¿sí? En la realidad siempre es discreta. Entonces, cuando vos planteas eso, bueno, la notación es delta, ¿sí? La letra griega delta, que es un triangulito, delta f dividido delta x. Ahora, cuando yo quiero hacer cuentas, ¿sí? ¿Sí? En teoría, bueno, pongo df sobre dx. ¿Por qué se los digo esto? Bueno, porque en algún momento en algún libro lo van a ver y van a decir, che, ¿y por qué esto es así? ¿Qué sé yo? Bueno, es por eso, ¿sí? Es porque es una cuestión, esto de acá denota que estás tomando la variable, ¿sí? En tiempo discreto, o sea, la variable discreta, es decir, no existe continuidad, que es lo más realista que existe. Y cuando tomas acá, bueno, decís, bueno, cuando haces esto, es como si dijeses, no, bueno, en realidad la curva es así. ¿Sí? Pero trazás una curva porque nada, o sea, resulta simple, resulta sencillo y lo podés hacer. Se lo digo porque a medida que ustedes avancen en la carrera van a encontrarse con eso en algún libro y bueno, te van a preguntar. Y sobre todo en estadística van a empezar a ver cuestiones van a tratar variables en tiempo discreto y van a querer saber el cociente de una sobre el cociente de la otra. Perdón, el cociente. El diferencial de una sobre el diferencial de la otra. ¿Sí? Entonces vas a tener como el cociente, digamos, incremental acá. ¿Sí? Pero esto es análogo a esto. La única diferencia es la continuidad de la función. Volviendo a lo que decía antes, habiendo dicho la salvedad sobre la notación, que toda esta notación se la debemos a Leibniz, el otro día les decía yo. Leibniz. ¿Sí? La regla del producto para la derivación es la siguiente, es la derivada de el primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y bueno, entonces acá esto yo lo puedo tomar como U y esto lo puedo tomar como B. Y hacer la cuenta. Y es lo que voy a hacer. Voy a hacer la cuentita. Me organizo y tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque U, ¿sí? Es un binomio al cubo. O sea, que es una cosa que acá adentro depende de X, ¿sí? Pero lo que tengo que hacer es bajar el exponente, ¿sí? Bajarle un grado a lo que está acá adentro, y lo de adentro también derivarlo. Y lo de acá también, ¿sí? Va a ser lo mismo.
¿sí? Pero vamos primero con u. Entonces, f' de x va a ser igual a la derivada de u, ¿sí? En este caso es x más 9 al cubo, que va a ser 3 por x más 9 al cuadrado por 1. No lo pongo. ¿Por qué? Porque la derivada de lo de acá adentro, ¿sí? X más 9 es 1. Si quieren, para organizarse, hagan esto. Pongan x más 9 prima. Y sepan que después tienen que volver a escribir en otro renglón, ¿sí? Lo voy a hacer, ¿sí? Pero que la derivada de x más 9, ¿sí? Por si alguno no me siguió, la derivada de x más 9 es 1, ¿sí? Pero entonces la derivada de u va a ser bajar el exponente, multiplicar por lo que hay acá adentro, bajarle un grado, ¿sí? Al binomio, y multiplicar por la derivada de lo que está acá adentro, que también depende de x. Porque es una función compuesta. Entonces, y a eso, ¿sí? Esto de acá, ¿qué es? Y bueno, esta es la derivada de u, ¿sí? Esto es u' de x. Este cosito acá. Por b. ¿Y cuánto es b? Y bueno, es 2 por x más x al cuadrado. Ahora le dejo así. Más x más 9 al cubo, ¿sí? Que es u sin derivar, por la derivada de b de x. ¿Y cuánto es la derivada de b de x? Bueno, el exponente es 1, listo, ya está. Entonces lo que tengo que hacer es derivar lo que está acá adentro. Listo, la derivada de 2 por x es 2. Más la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Listo. Voy a reexpresar esto. F' de x. Ya lo podría haber terminado en este renglón. Casi. Pero bueno, hice la salvedad de que x más 9' es esto, ¿sí? Que es 1. Entonces voy a poner así. Va a ser 3 por x más 9 al cuadrado por 1, ¿sí? No lo pongo, por 2 por x más x al cuadrado. Más x más 9 al cubo por 2 más 2 por x. ¿Sí? Si quieren, pueden sacar factor común x más 9 al cuadrado. ¿Sí? Acá se ve, sí. Expreso otra vez esto de nuevo y te queda igual a x más 9 al cuadrado, porque tengo x más 9 al cuadrado y acá tengo x más 9 al cubo. O sea que, si me quiero lucir, ¿sí? Agarro, pongo x más 9, corchete, por 3, por 2 por x, más x al cuadrado, más, ¿y acá qué pongo de este término? Y me falta un x más 9, ¿no? Porque es, perdón, acá me falta un cuadrado, ¿sí? Disculpen, acá me falta un cuadrado. X más 9 al cuadrado, ¿sí? Saqué factor común. Entonces acá me falta un x más 9 por 2 más 2 por x. Nada, ¿sí? O sea, esto es, en cierto modo, en virtud de la elegancia, digamos, si quieren, ¿sí? Que nunca viene mal por el tema de cuando tenés que tratar con grandes cálculos, ¿sí? Te sirve a veces expresar las cosas de otro modo. Pero bueno, ¿se entendió esto o no se entendió nada? Lo que hice. ¿Puede explicar de vuelta lo último? Sí, claro. Fíjate, acá, ¿ves esto de acá? Fíjate, vos acá tenés, ¿cuál es la operación principal dentro de este renglón? La operación principal, ¿eh? Para todos. La pregunta. ¿Cuál es la operación principal acá? La primera. ¿La suma? La suma, muy bien. La suma. La suma.
¿Y qué tengo yo como factor común en ambos términos? Este de acá no es igual a este de acá, porque No. fíjate que acá tengo un x al cuadrado y acá tengo un 2x. ¿Sí? Y acá tengo un 2x y acá tengo un 2. Pero tengo x más 9 y x más 9. Sí. Entonces yo lo que digo es, tengo x más 9 al cuadrado, lo saco como factor común, abro corchete y pongo el 3, ¿sí? Y después pongo este otro término de acá, este otro factor en realidad, 2 por x más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces me queda 3 por 2 por x más x al cuadrado, ¿sí? Por esto de acá. Esto por esto de acá me da esto de acá. Y de acá, de este término, me falta un x más 9. Me falta un x más 9. Porque este está al cubo y este está al cuadrado. ¿Sí? Entonces x más 9 al cuadrado por x más 9, x más 9 al cubo. Por 2 más 2. Wow. Ahí terminaría el ejercicio, profe. ¿Cómo? Ahí terminaría el ejercicio. Sí, total. Porque yo lo hice y después hice distributiva otra vez, por eso pregunto. No, pero es que, a ver, uno siempre, la matemática es, siempre va en pos de ¿viste? De la elegancia y la simplicidad. Cuanto más tenga de eso, ¿sí? Mucho más valiosa es, digamos, ¿no? La cuenta que vos haces, lo que vos mostrás. Si vos haces distributiva, te va a quedar un coso infinito. O sea, en realidad lo mejor que siempre podés hacer siempre es expresar las cosas, viste, de la manera más simplificada posible. A mí lo que se me ocurre para expresarlo de manera simplificada es esto. Que digamos, esto de acá, es un poquito más prolijo que esto de acá arriba. Tampoco mucho, pero bueno, es algo, es un avance. Así terminaría el ejercicio. Ok, profe. Es práctica, ¿sí? Yo les voy a mandar más ejercicios de derivadas. Así ya me entregan esta guía la semana que viene y metemos más ejercicios. Y ya ponerle que esta semana y la otra de práctica de derivadas y aplicaciones, después ya la otra semana pasamos a integrales. Y vamos avanzando. ¿Más preguntas? Ahora se me va, a ver. Quedan 4 minutos acá, tenemos otro link. Si tienen más preguntas, díganme, y si no, paso a explicar algunos ejercicios de aplicaciones. Bueno. Muy bien. Vamos entonces a explicar un poco de teoría microeconómica. ¿Sí? O sea, las derivadas entran dentro de la economía con lo que se conoció en la historia del pensamiento económico como la revolución marginalista a fines del siglo XIX. ¿Sí? El siglo XIX. Entonces empezaron a aparecer, digamos, algunos modelos, ¿sí? Algunos modelos de tipos de mercados. ¿Sí? El primero, el más típico, el que primero se estudia, ¿sí? Que es como el modelo más, si se quiere, también el más irreal, ¿sí? Y al cual idealmente todos los mercados deberían apuntar, ¿sí? Para el bienestar de todos los que participamos, digamos, en una economía de mercado, es el mercado de competencia perfecta. ¿Existe el mercado de competencia perfecta en la realidad? Bueno, no. ¿Sí? Es muy difícil encontrar, digamos, que se cumplan todos los supuestos
de un modelo de competencia perfecta. Sin embargo, se enseña, ¿sí? Se enseña. Y la enseñanza de estas cosas implica la aplicación de derivadas. ¿Por qué? Porque las derivadas van de la mano con lo que se conoce como análisis marginalista. Y el análisis marginalista, todo el tiempo, va a estar haciendo cosas del siguiente tipo. ¿Cuánto es la variación del costo de producción en relación a la variación de la cantidad producida? ¿Cuánto es la variación del ingreso en relación a la variación de la cantidad vendida? ¿Cuánto es la variación de la utilidad del consumidor en relación a la cantidad consumida? Nada, cosas similares, ¿sí? Cosas similares a lo que nosotros venimos analizando. ¿Se entiende? O sea, es decir, todo el tiempo estás viendo un cociente de incrementos o de variaciones, un cociente de variaciones. Y entonces acá es donde empieza a verse la aplicación de derivadas. Es decir, todo el tiempo lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora, y lo que ustedes van a ver en microeconomía sobre todo, es cuentas de este tipo. Entonces van a tener que derivar. Entonces van a tener que derivar. Y van a tener que calcular el costo marginal. ¿El costo marginal qué es? Y bueno, es la variación que experimenta el costo cuando aumenta la cantidad producida, ¿sí? En tantas unidades. ¿El ingreso marginal qué es? Y bueno, es la variación que experimenta el ingreso cuando la cantidad vendida aumenta en tantas unidades. ¿La utilidad marginal qué es? Y es la satisfacción que experimenta el consumidor cuando la cantidad consumida aumenta en tantas unidades. ¿Sí? Bueno, nada, derivadas, aplicaciones derivadas. Vamos a pasarnos al otro link y les termino de explicar eso.